Les voy a pedir entonces, si por favor esta tarde se ponen de pie juntamente conmigo, preparan sus Biblias al libro de los Efesios. El día de hoy comenzaremos el capítulo 5. Efesios 5, vamos a estudiar los versículos 1 y 2. Y el día de hoy creo que veremos el imperativo más importante, si se puede, si puedo tomarme la libertad de decirlo, más importante de todas las escrituras, que abarca todo lo que hemos estudiado y todo lo que estudiaremos en todo lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Efesios 5, del 1 al 2, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Si por favor inclinan sus rostros y cierran sus ojos. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tus bendiciones, agradecidos, Señor, una vez más por el Evangelio. Este Evangelio glorioso, Señor, que ha tomado a viles pecadores como lo somos, Señor, y nos has salvado, Padre. Y nos estás moldeando, Señor, más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor. Estamos necesitados de tu ayuda al considerar este mandamiento tan grande, Señor, que nos has dejado. El imitarte, Señor. Algo que verdaderamente es imposible para nosotros sin tu ayuda, Señor. Pedimos, Padre, que seas con nosotros. En lo personal, Padre, que me ayudes, me des las fuerzas, Padre, me des igual la elocuencia, el poder hablar de manera clara, de una manera entendible, Señor. Una fidelidad, Padre, a tu palabra, Señor. Y más que nada, Señor, el anhelo de llevar a cabo nuestro propósito, Señor, de edificarnos mutuamente y sobre todas las cosas, Señor, el glorificarte a ti. Padre, te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, creo que ya nos hemos sorprendido un poco. Tal vez es algo que hemos leído si estamos estudiando la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre he recomendado es de que siempre estén leyendo a continuo el libro en el que nos encontramos estudiando. Siempre una de las cosas que ocurre es de que muchas veces encontramos nuevas perspectivas, no nueva teología, no nuevas, nada de eso, sino que vemos las cosas de diferentes ángulos, específicamente cuando llegamos a ellos. Y como mencioné el día de hoy, tal vez hemos leído el versículo 1 del capítulo 5, ¿en qué? En anticipación a los papeles en el hogar, en los roles del esposo, de la mujer, de los hijos. Tal vez estamos ahí enfocados en el llenar del Espíritu, y el versículo 1, el cual es el contexto que impulsa todo lo que sigue, tal vez nomás lo leemos a simple vista. Pero noten conmigo, hermanos, que Pablo hace un imperativo, un llamado, un mandato, siendo inspirado por Dios, un mandamiento: sed pues imitadores de Dios. Estos dos versículos, el 1 y el 2, forman parte de la sección de práctica del 4 al 6, pero aquí en el 5 ya vemos como una nueva etapa en esta sección postrera. Del versículo 3 en adelante vamos a ver que Pablo introduce otros conceptos, y el 1 y 2 básicamente son la culminación de lo que se ha hablado en el capítulo 4. Ahora, no me malentiendan, una vez más, todo forma parte de lo práctico, pero noten conmigo la palabra pues, sed pues. Esa palabra nos indica que debemos considerar lo que previamente se ha mencionado. Considerando lo que ya se explicó, Pablo queda con una conclusión nada más: sean imitadores de Dios. Ahora, esto, si somos honestos, si tratamos de entender y explicar lo que aquí se nos está diciendo, pienso que muy rápido llegaríamos a la conclusión de que lo que se nos está pidiendo es genuinamente imposible. Se nos está pidiendo hacer como Dios es. Se nos está pidiendo que como hijos amados seamos como Dios es. Y nadie puede levantar la mano el día de hoy y decir: yo sí lo hago. Es imposible. Pero hermanos, no quita que es el requisito. Y por eso menciono yo que es algo bastante difícil. El día de hoy tal vez vamos a ser un poquito sacudidos, un poquito más de lo que ya hemos hecho. Me tomo la libertad de decir de que
Espero que de manera práctica podamos entender a lo que estamos siendo llamados, pero que salgamos de este lugar entendiendo dos cosas. Primero que nada, que es algo bastante difícil, y número dos, algo que tal vez no vamos a entender en su plenitud. Pero que mínimo entendamos que aquí está el imperativo, eso significa el mandato, a lo que somos llamados, y que ahora sí genuinamente al considerar nuestro cristianismo entendamos que es a lo que somos llamados como hijos de Dios. Muchas veces nos quedamos contentos con el simple hecho de que hemos sido hechos hijos de Dios, de que hemos sido adoptados, pero la cuestión de la responsabilidad que eso significa o lo que eso implica, tal vez no lo consideramos tanto y espero eso cambia el día de hoy. Sean imitadores de Dios, dice Pablo. Hermanos, en simples términos, lo puedo mencionar como ya hemos mencionado, con los términos que ya se han mencionado. Somos llamados a que nuestro pensar, todo lo que está en nuestra mente, lo que maquina nuestra mente, sea como Dios es. Que en las palabras que implementamos, las que usamos, cómo nos comunicamos, no solo en casa, en la iglesia, en nuestros trabajos, en toda área, en todo aspecto, sea como las palabras de Dios. Y que nuestros hechos, lo que hacemos, cómo implementamos los miembros de nuestro cuerpo, ya sea para cualquier cosa, sean como Dios lo haría. Ahora, hermanos, tal vez se nos ha olvidado, pero este concepto no es nuevo. Este concepto incluso satura las Escrituras. Les leeré bastante Biblia, varios versículos, y van a empezar a notar cómo se ha explicado este concepto en varias generaciones, diferentes generaciones, de diferentes maneras, con el mismo significado. El simple hecho es de que nosotros tenemos una tendencia, por ejemplo, cuando se nos llama, por ejemplo, en el versículo 2, amemos como Dios amó, tal vez eso se nos hace un poquito más práctico. Pues vamos a amar como Cristo amó. Pero entendamos que cuando se hace el llamado a amar como Cristo amó, es un llamado que está aclarando un principio general que abarca todo. Y es este: el Hijo de Dios ha sido llamado a ser como Dios es. Dejaré que el peso de la palabra simplemente descanse sobre nuestros hombros. Levítico 11, 44, 45, porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. 19:2, mismo libro, Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo el Señor vuestro Dios. Porque yo soy el Señor, disculpen, vuestro Dios. Levítico 20, 26. Me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis, ¿qué dice ahí? Míos. Noten lo que dice Cristo. Por tanto, sed vosotros similares como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué dice ahí, hermanos? Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Debe ser claro, hermanos, y no quiero que se nos vaya a fallar aquí el punto, que ahora en Cristo hay una expectativa de ser perfectos. Incluso, hermanos, si podríamos tomar un paso hacia atrás, siempre el mundo se sorprende un poco cuando menciono yo que la expectativa siempre ha sido que seamos perfectos. La razón por la cual eso es sorprendente es porque muy conscientes estamos de que nadie lo es. Incluso cuando yo menciono a las personas que el requisito de Dios es la perfección, que todos debemos ser santos, inmediatamente la queja es: pero nadie es perfecto. Que debemos ser perfectos, dice, nadie es perfecto. ¿Cómo puede ser ese el requisito si nadie lo es? Bueno, ahí es lo que explico. Ese es el gran problema del ser humano. Que no llegamos a medir
a la estándar de Dios, que es la perfección. Hermanos, no nos sorprendamos. Somos llamados a ser perfectos. Ahora, nosotros vivimos con la realidad de lo que es la carne, de lo que es la corrupción que aún existe en nosotros en la carne, pero entendamos que no ha habido un cambio. No es de que ahora Dios, porque Él entendiendo que Él tiene que obrar para salvarnos, Él entendiendo que tiene que obrar para llevarnos a cabo y hacernos obedecer, que ahora va a bajar su estándar y decir, bueno, como no han podido, déjalo cambio. No, continúa, incluso ahora es más severo. Hermanos, y esto es lo que siempre, siempre, siempre ustedes y yo debemos de reconocer, es de que a pesar de que existe la gracia de Dios, a pesar de que hay misericordia, a pesar de que hay gracia, a pesar de que podemos usar lenguaje en compasión, entendiendo de que fallamos y Dios nos perdona, entendiendo que no hacemos las cosas correctas, el estándar de Dios, a lo que todo nos está llevando, el fin principal del ser humano es ser como Dios es, preparándonos para estar en su presencia. En su presencia no van a haber pecadores. En su presencia no van a haber aquellos que fallan. En su presencia no van a haber aquellos que tropiezan. En su presencia no va a haber rebeldía. En su presencia no va a haber absolutamente nada que el día de hoy plaga a ti y a mí. ¿Qué habrá? Perfección. Y como todo lo que vemos en las Escrituras, todo va apuntando a que vayamos trabajando hacia ello. Hermano, eso significa que el día de hoy el mandato que vemos es vigente, aplica. Pablo, inspirado por el Espíritu, le dice a la iglesia en Éfeso y por extensión a la iglesia universal, sean imitadores de Dios. Y él nos va a aclarar un poco. Claro que entendemos que no lo vamos a hacer perfectamente, pero sí quiero eliminar este pensar, porque esto es lo que concluimos. Como entiendo de que no voy a ser perfecto, me voy a quedar a gusto con la imperfección. Ahora, tal vez no lo decimos de esa manera, pero lo vivimos. Lo actuamos, hablamos, usamos ese lenguaje. Lo que quiero yo el día de hoy, hacernos el desafío de genuinamente esforzarnos por esta perfección. Siempre cuidando que no nos hagamos legalistas, siempre cuidando que no tomemos nuestro esfuerzo como la medida de nuestra espiritualidad. Claro que no, siempre hay un balance. Este es uno de los peligros con ver las cosas de esta manera tan lineales. Es la idea de que, ok, pues yo voy a intentarlo, yo me estoy esforzando, yo quiero hacerlo y entonces yo estoy viviendo de esta manera, pero mira, mi hermano no. Así que yo soy mejor que él. Así que yo soy más espiritual que él. Yo soy más maduro. No es lo que estamos hablando. Hermanos, yo les quiero decir una cosa. En cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de lo que es el caminar, el andar en Cristo Jesús, si nos queremos comparar, es con Cristo. Antes de que veas a tu hermano y te compares tu vida espiritual con él, no es lo que pide la Biblia. La Biblia aquí nos está pidiendo que nos comparemos a Cristo, a la perfección, a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los veo asustados. Hay un pastor aquí en el condado del norte, en Escondido, que ha mencionado una frase muy sabia. No lo vamos a hacer perfectamente, pero sí debe ser sinceramente. O sea, que sea algún esfuerzo genuino. Si el día de hoy estás tú aquí sentado y no hay un anhelo genuino por la santidad, hemos sido instruidos mal. Debe de existir. Debes de llegar tú a estos asientos entendiendo, yo tengo que hacer un mejor trabajo. No, mi hermano tiene que hacer un mejor trabajo. No. Yo tengo que hacer un mejor trabajo. Las cosas se pueden hacer mejor, diría un hermano aquí en la iglesia. ¿Y qué es la expectativa? Porque hemos llegado a ser hijos. Noten, Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dos cosas muy importantes. Algo que ya vimos, genuinamente somos hijos de Dios, hermanos. En Cristo Jesús, sin duda alguna. Jamás dudes tu relación familiar con el Dios creador de todas las cosas. Si estás en Cristo, tú eres su hijo. Somos sus hijos. Hijos e hijas, hermanos y hermanas
en Cristo Jesús. Pero 2, por ser hijos, debemos entonces imitar a Dios. Igual como un niño o una niña trata de imitar a sus padres. Esta semana que estaba yo estudiando, estaba en casa. Tengo acceso ahí a todas las cosas, fotos y todo ello. Pero me acordé, al estudiar esto el día de hoy, me acordé de unas cuantas cosas. Y una de ellas es esta escena que siempre a mí se me ha hecho bien graciosa, se me ha hecho algo que pues cosas de nuestros hijos que ahí se quedan, ¿no? Memorias que quedan grabadas. Y pues voy a luchar a no quedarme emocional, porque ahí estaba a llorar y llorar enfrente de mi computadora ayer, ¿verdad? Antier. Cuando yo regresé a la escuela, ya tenía mi familia, estaba mi esposa, tenía mi hija, incluso creo que Elijah ya andaba él en brazos. Mi hija tenía unos 4 añitos. Una de las cosas, y siempre lo he dicho y tomo nomás un momento para explicarlo, que mis estudios fueron completados simplemente por el esfuerzo y el apoyo de mi esposa. El trabajo que ella hizo, el sacrificio que ella hizo específicamente con nuestros hijos, porque hubo un acuerdo que nunca se habló, nunca se implementó. No fue que yo llegué y dije, mira, a estas horas no me molestes, no. Simplemente así ocurrió. Ella entendía que yo llegaba de trabajar a tener que leer, a tener que escribir papeles, a tener que hacer muchas cosas. Por eso menciono que es un sacrificio genuinamente de su parte. En todo caso, yo trataba mínimo de empezar unos estudios a cierta hora, y hubo este acuerdo donde mi esposa entendía que a ciertas horas, cuando yo entraba en ese cuarto, en mi biblioteca, nadie me debería molestar, incluyendo mi hija de 4 años que solo quería estar con su papá. Entonces, eventualmente empiezo a escuchar que se está rasguñando la puerta, trata de abrir la llave de la puerta. En todo caso, eventualmente eso me quiebra. O sea, yo digo, no, ¿sabes qué? Esta regla como que ni la implementamos ni X cosa, voy a abrir la puerta. Llego a abrir la puerta y es mi hija con un grupo de libros en sus manos, los viene tirando, porque ella sabe que papá ahí lee y ella quiere leer con él. Entonces nosotros teníamos un sillón que se hacía cama. Le decía, ¿sabes qué? Pues déjalo, lo hago. Yo me acostaba ahí, pero como ella quería leer conmigo, lo hacía en cama. Incluso todavía hay fotos donde mi esposa no me decía, pero ahí están las fotos que entraba a tomar, porque yo me ponía a leer mis libros, tenía la Biblia, tenía los libros, y yo estaba acostado, y mi hija también ahí al lado, jugando con sus piecillos, me los encajaba en el costado, pero ella dice que leyendo. No sabía leer, hermanos, pero quería estar hojeando libros conmigo. ¿Qué es mi punto? Mi punto es ese, ¿no? Que ella quería ser como papá. Y si somos honestos, cuando nosotros nos acordamos de nuestros hijos, es lo mismo. Todo hijo quiere ser como su papá. Lamentablemente se llega a una etapa donde ya se creen mejor que el papá y quieren hacer otras cosas de su propia cuenta, y así es la vida. Pero el punto aquí no cambia. Lo que Pablo está indicando es de que de esa misma manera los hijos de Dios deben anhelar ser como su padre. O sea, hermanos, esto es el mandato. Ser como Dios es. Querer ser como nuestro Padre Celestial. Ahora tal vez nos preguntemos, y pues es buena pregunta, es una pregunta que debe genuinamente llegar a nuestra mente, es ¿cómo se ve esto? Ok, hay un llamado de ser como Dios es, pero ¿cómo se ve? Y la respuesta es todo lo que hemos visto hasta este punto en Efesios, todo lo que vamos a ver y todo lo que veremos. Pero igual noten el versículo 2 conmigo. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo es el ejemplo. Dios en la carne. El mandato no es a imitar a Dios en lo que Él no puede ser imitado. Espero eso quede claro. Hay cosas que Dios hace que ustedes y yo jamás vamos a poder hacer. No quiero que el día de hoy salgan y, pues Dios es omnisciente, yo también lo quiero ser. Tengo que imitarlo y ahí andamos para todos lados. No. El llamado
es literalmente, hermanos, para que no nos quede ninguna duda alguna, es algo que ya ustedes y yo conocemos. Que veamos al Hijo de Dios y que seamos como Él es. Así de simple. Es algo que siempre escuchamos, nosotros debemos ser como Cristo, debemos ser como Cristo, debemos ser como Cristo, pero tal vez algo interesante pasó en mi mente. Decimos, no, pues sí, tenemos que ser como Cristo, pero noten cómo cambia. Imiten a Cristo, imiten a Dios. No debe de haber ninguna diferencia, pero ocurre. Inmediatamente es un peso un poquito más fuerte, el ser como Dios es. Pero aquí hablamos del Dios en la carne, de imitar a Cristo nuestro Señor, a ser como Cristo fue en su humanidad. Este mandato igual es uno que satura la palabra de Dios. Ahora noten el patrón, noten cómo estamos viendo que somos llamados a ser santos, a consagrarnos para Dios, a ser como Dios es. Y ahora lo vemos en el Nuevo Testamento que nos apunta ¿a qué? A Cristo. Ser como Cristo es, actuar como Cristo actuó, hablar como Él habla, amar como Él amó. En 1 de Juan 2:6, noten lo que dice, el que dice que permanece en Él. ¿Qué dice ahí, hermanos? Debe andar como Él anduvo. No necesito meterme al griego, no necesito entrar en lo que viene siendo la gramática y estudiar la palabra para que lo entendamos. Es simple. Si tú te dices cristiano, el discípulo amado dice, debes caminar como Él caminó. No en lo que no te gusta, no en lo que tú prefieres. Andar como Él anduvo. No hay de otra, hermanos. Créanme, no puedes llevar a cabo un cristianismo diferente a este. No. Es un esfuerzo arduo por vivir como Cristo vivió. Y quiero ser claro, hermanos, porque esto es lo que hacemos. Pues es que soy humano y no puedo. Es que mira, es que fallo. Es que mira, no, es que lo estoy intentando, pero es que son mis luchas. Y se entiende, entiendo el lenguaje, es lenguaje sano, es bueno reconocer, mira, esas son mis debilidades, pero no es sano quedarte allí. Es muy diferente decir, mire pastor, estas son mis luchas. Ok, las identificamos. A decir, estas son mis luchas y quiero cambiar. Con esto batallo, pero quiero dominarlo. Este es mi pecado, pero lo quiero dejar atrás. Es muy diferente, hermanos. Y a lo que estamos siendo llamados hoy es exactamente a eso, porque existen dos realidades. Primero que nada, ustedes y yo no somos nada como Dios. Pero Pablo dice, pero ahora siendo hijos, sean imitadores de Dios. Sean como Él es. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí hay una ilustración de nuestro querido hermano Paul Washer, ¿verdad? Como él menciona, dice, y lo ha implementado en varios sermones, tal vez lo han escuchado, pero él menciona en este mismo ejemplo de un hijo queriendo ser como su padre. No sé si a ustedes les ha pasado, él explica, va un padre, tal vez hay nieve, y el padre va dejando sus pisadas. Se hunde la nieve, se hunde la tierra. ¿Y qué ocurre? Incluso es algo curioso, Elijah lo hacía. Miraba mi pisada y él quería poner su piecito ahí. Ahora, mis pasos son más alargados. Entonces doy mi siguiente paso. ¿Y qué hace Elijah? Da el brinquillo para llegar al otro. Y al otro. Y al otro. ¿Y cómo se ve? No se ve como yo camino, pero es un intento de Él en hacerlo. A eso se llama ejemplo para que sigáis sus pasos. No nos vamos a ver como Cristo, pero, van a haber diferencias, vamos a ir tambaleando, no va a ser perfecto. Pero ¿qué estamos haciendo? Queriendo dar esas mismas pisadas. Filipenses 2:5-7, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Noten, el ejemplo a seguir es Cristo. 1 Tesalonicenses 1:6-10, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y de quién? Y del Señor. Ahora noten cómo es descrito
esta escena, cómo se nos explica que ellos han llegado a ser imitadores. Dice, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegáis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que todos nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten lo que estamos leyendo en estos versículos. Hay un llamado a que nuestro andar sea como el de Cristo. Si notan, hay un llamado de que nuestra mentalidad sea como la de Cristo, ¿verdad? Que no haya ninguna otra actitud más que la que hubo en Cristo, nos dice Pablo en Filipenses 2. Pero también noten que nos dice que debemos hablar como Cristo habló. Este fue el ejemplo de los tesalonicenses. Sus palabras resonando el glorioso evangelio. Todo debe ser el ejemplo de Cristo, imitando a Cristo. Hermanos, tal vez llegamos al punto donde podemos empezar a concluir ciertas cosas, y lo que quiero presentar es de que si hay una palabra que se implementa para describir cómo fue a Cristo, ¿qué me dirían que es? Aquí la vemos, es amor. El versículo 2 nos aclara en parte lo que se está pidiendo del versículo 1. Y andad en amor, así como también Cristo os amó. 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. En 1 Tesalonicenses 4:9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie nos escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios. ¿A qué? A amarnos unos a otros. Que ese fuera el testimonio de esta iglesia, hermanos. 1 Pedro 4:8. Sobre todo, sed fervientes en ¿qué? En vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. 1 Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos peleemos, enfademos, frustremos, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Dos cosas pide el Señor de nosotros. Dos cosas pide Dios: fe, ¿estamos de acuerdo? Y obediencia. Esta obediencia es amor los unos para los otros. Esto es lo que hemos estado mencionando, hermanos. Esta obediencia, esta espiritualidad, esta madurez, todo lo que estamos viendo, el ponernos al nuevo hombre, tiene que ver en nuestro trato los unos a los otros. Creer en Dios es lo primordial, y juntamente con ello es nuestro trato los unos a los otros. Nuestra siguiente pregunta que deberíamos hacer es, bueno, entonces, ¿cómo nos amó? Pablo dice que en su amor se dio. Esto es, se entregó por nosotros, literalmente, como un sacrificio a Dios. En Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué dice ahí? Y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 5:14-15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se entregó, se dio. 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. Se dio, se entregó. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Noten, hermanos, que nosotros terminamos de leer la primera porción de ese versículo muchas veces, lamentablemente.
Esta entrega fue un sacrificio a Dios agradable. En otras palabras, no solo aceptado, pero lo adecuado, lo requerido, lo que se necesitaba dar. Esto habla, hermanos, de una obediencia perfecta, de un sacrificio aceptable, sin mancha, sin arruga. Nos habla de santidad. Resumamos brevemente, hermanos. Eso es lo que vemos en nuestros versículos el día de hoy. Primero que nada, y espero que no haya quedado algo que se nos ha olvidado, pero vemos que Dios es santo, amoroso y sacrificial. Para poder imitar a Dios debemos saber cómo Él es. Y lo que vemos a luz de este versículo es de que Él es santo, amoroso y sacrificial. También vemos que los creyentes son hijos de Dios llamados a reflejar el carácter de Dios, a ser como Él es. Y número 3, el amor de Cristo es el modelo de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Lo que vemos en Cristo, siendo nuestro ejemplo, es cómo debemos vivir delante de Dios y delante de los hombres. Como hijos de Dios debemos imitar a Dios. Para ti y para mí esto significa obediencia a Dios y amor sacrificial a los demás. Es simple. La respuesta es simple. Pero qué difícil es para nosotros llevarlo a cabo. Las dos cosas son inseparables, hermanos. Noten algo que tal vez ya conocemos, palabras de Cristo, se le pregunta cuál es el mayor. Bueno, antes de llegar ahí, les voy a leer Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también que se amen los unos a los otros. Hermanos, en principio, todos lo decimos, todos lo profesamos, todos lo hablamos. Tenemos que amar como Dios amó. ¿Cómo amó Cristo? Sacrificialmente. Pero nuestra pregunta el día de hoy es si lo estamos haciendo. Si el amar a nuestros hermanos es algo que llevamos a cabo aun cuando nos cuesta. Ahora sí, Cristo fue claro cuando aclaró el mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo. En Mateo 22, 36 al 40 se los leo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es que semejante a este. Es igual, similar, uno por uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen ¿qué? Toda la ley y los profetas. Todo requisito de Dios. ¿Quieren satisfacer todo requisito de Dios? Estas dos cosas. Amen a Dios con todo, amen al prójimo con todo. No podemos amar a Dios y no amar al prójimo. Lo mismo, de nada sirve amar al prójimo y no amar a Dios. Porque muchas veces también hacemos una inversión de estas cosas, ¿no? Literalmente es decir, no, pues yo estoy haciendo todo por el prójimo, yo amo al prójimo, amor es amor y esto y que el otro. Pero de Dios nada. Tampoco eso es válido. No es una y otra cosa, son las dos. Las dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Dios ha dejado claro en Cristo cómo debemos cumplir ambos. Una vez más, notemos esto, en Juan 15:12 dice lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Ya llegamos a fe, ya creemos en Cristo, creemos que somos pecadores, creemos que merecemos el infierno, creemos que nosotros podemos ser perdonados en Cristo Jesús, confiamos en su obra, confiamos en su salvación por nosotros y tal vez decimos, bueno, pues ya estoy bien, subimos los pies a la mesa, nos recargamos la cabeza en nuestras manos y ya estamos, ya está. No. El Señor dice que después de esa fe, después de esa obediencia a la fe, es obediencia a Dios. Como yo os he amado, ámense los unos a los otros. Una vez más,
¿Cómo cumplimos este mandamiento a luz de lo que hoy vemos? Creo que hay unas cosas prácticas que podemos implementar y pienso que hay varias preguntas que nos debemos hacer. Primero que nada, tratar a los demás con el mismo tipo de amor que Cristo mostró. Entonces, para hacer esto, ya lo hemos repasado, es lo que vimos unas semanas atrás y específicamente nos enfocamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de cosas en cuestiones de ofensas, en cuestiones de transgresiones, en cuestiones de fallas. Nadie tiene ningún problema cuando una persona se lleva con otra y todo chido y todo vamos y pasamos buen tiempo. Pero inevitablemente surge la carne. Tengo yo amigos en la fe de años y lo que les puedo decir es de que hay tiempos donde nos ofendemos. Hay tiempos donde hay cosas y muchas veces son malas interpretaciones, pero ¿qué es el llamado? Que tratemos a los demás como Cristo nos ha tratado, como Cristo nos amó. ¿Eso significa qué? Que vamos a perdonar, ¿verdad? Que vamos a tratar a las personas con misericordia y gracia. Número 2, dejar que nuestra identidad como hijos de Dios moldeen la forma en que llevamos a cabo las relaciones, los conflictos y las cosas cotidianas del diario vivir. Hermanos, eso significa que ahora ustedes y yo vivimos diferente. Nuestro día se lleva a cabo no como Eduardo, sino como el Hijo de Dios al que he sido llamado. Eso significa que todos los días ustedes deben de planificar su día y llevarlo a cabo como se ve un día siendo el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y verdad que no hacemos eso? Número 3, vivir de una manera que sea una ofrenda fragante, agradable a Dios. Hermanos, somos llamados a que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Lo he mencionado en los 70s, 80s, había una frase, ¿verdad? What would Jesus do? Y en el lado inglés esa frase ya se ha convertido como algo como cliché, como algo como que una frase que ya es anticuada, pero es que a eso nos llama la Biblia. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Dios en esta situación? O sea, pónganse a pensar, en nuestros conflictos, y aquí tengamos cuidado, ¿verdad? Porque ya sé cómo somos como hispanos, ¿verdad? Alguien nos ofende y queremos intentar esto. ¿Qué haría Dios aquí? No, es que Dios es fuego consumidor. Y yo también. No, ¿verdad? Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Eso es responder como Cristo respondió. Especialmente considerando nuestro trato a los demás, que seamos pacientes, misericordiosos e íntegros, hermanos. Ahora la siguiente pregunta, hermanos, porque esta es la que todos aventamos, todos conocemos, todos plasmamos, llegamos a las casas y ahí Dios es amor. ¿Cómo amamos? Como Cristo amó. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo podemos nosotros amar al prójimo como Cristo nos amó? ¿Cómo podemos amar sacrificialmente? No con egoísmo, sino viendo por los demás. Y hermanos, si puedo ser yo un poquito honesto, el amor nos debe costar tiempo, energía, comodidad, tal como lo hizo Cristo. Les doy un ejemplo que he notado yo, que ya pienso yo que voy mejorando. A mí me encantó Ramona. Compramos casa en Ramona, pero inmediatamente noté que me incomodaba quedarme un poquito más tarde para estar con los hermanos o tener juntas. Entonces tuve que empezar a acomodar mi horario para que funcionara con mis deseos de yo llegar a cierta hora a mi casa. Entonces ahora mi servicio a ustedes ya no me costaba tanto, ¿verdad? Ya no era tan difícil llevarlo a cabo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que son enfadosos, sino simplemente que buscamos la comodidad, ¿verdad? Y de nuevo, gracias a Dios, pues vamos ajustando las cosas, pero ese es mi punto, que muchas veces, si somos honestos, hermanos, se presenta la oportunidad de amar a alguien y pretextos sobran. O sea, tal vez no es la persona con la que más nos juntamos en la iglesia,
Tal vez no es la persona con la que tenemos esa relación y decimos, no, pues alguien más se encargará. Número uno, eso es lo que pensamos, alguien más lo va a hacer. O no la conozco muy bien, no lo conozco muy bien, otra persona. O trato de ayudar a distancia, o X cosa. Y no, hermanos, ese es mi punto. Que el amarnos los unos a los otros debe costarnos. ¿Sabes qué? No lo conozco, pero voy. ¿Sabes qué? Necesita de la iglesia y en vez de decir alguien más lo va a hacer, todos somos llamados a hacerlos, hermanos. Que dejemos a un lado los pretextos. Que el amar a alguien está bien que nos cueste. El amor sacrificial debe costarnos. Es literalmente la definición de la palabra. Cuesta sacrificar nuestro tiempo, nuestras prioridades, lo que más nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Por el bienestar de los demás. Y ni hablemos de la comodidad, hermanos, porque a eso me refiero. Si en algo nos incomoda amar a alguien, no, gracias. Oro por ellos y ese es mi amor ferviente por el hermano. Ora por ellos. Pero también tenemos que poner las cosas a acción. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por más difícil que sea, a esto hemos sido llamados porque Dios nos amó así. Que podamos servir a alguien necesitado, incluso cuando nos sea inconveniente. Porque ahí es donde tal vez pintamos la raya. Es que yo sí puedo, no me es ningún problema ayudar. Pero el momento que se presenta como algo, como un inconveniente, que alguien más lo haga. No, hermanos, no seamos así. Hacer todo lo posible por ayudar, ¿verdad? Animar al desanimado, ir y servir a aquellos que necesitan de la iglesia, que están luchando, están batallando. Igual todos somos llamados a entregarnos como ofrenda y esto es parte de. Es cultivar un corazón de adoración a través de la obediencia. Y aquí pienso yo que la iglesia ha fallado bastante, lo hablábamos esta semana. Nosotros tenemos ciertas palabras cristianas que tienen sus asociaciones, que tienen sus definiciones ya engranadas, pero que son incorrectas. Muchas veces un ejemplo de ello sería el lenguaje que se usa en la iglesia es de que, vamos a iniciar el tiempo de adoración hablando de la música. Eso es incorrecto. El tiempo de adoración en lo que es el lenguaje cristiano es el servicio de adoración. Adoramos a Cristo absolutamente por medio de la música, pero lo adoramos al estar proclamando la palabra, al estar escuchando la palabra proclamada. Lo adoramos al llevar a cabo la Santa Cena. Es parte del culto. Noten, hermanos, el lenguaje que se nos ha olvidado. Lo que venimos a hacer es un sacrificio que vamos a ofrendar a Dios. Y nuestro anhelo es de que sea agradable. Eso significa que este culto que rendimos, que es adoración a Dios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque otro error que hemos hecho es tal vez entender eso y decir, bueno, hacemos un llamado a la adoración, eso significa que vamos a tener un enfoque directo en lo que vamos a hacer los domingos, el día del Señor. Entonces limitamos la adoración al culto. Entonces, hemos corregido el error de limitar la adoración a la música. Ahora ya somos mejores cristianos y estamos entendiendo qué es el servicio. Pero cometemos el error de decir que la adoración es el servicio. Hermanos, la adoración es tu vida entregada a Dios. Cuando el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no habla el día del Señor. Es parte de, pero habla de una vida en completa entrega, en obediencia y sacrificio a Él. Cuando Cristo se entrega como ofrenda de olor fragante, es algo aceptable y algo requerido de Cristo. Es lo mismo de nosotros, hermanos. Si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, es hacer lo mismo. Es de que el diario vivir sea una ofrenda a Dios. Y ahí la pregunta difícil. Cuando ustedes y yo recostemos nuestra cabeza en la almohada y no sé ustedes, pero yo me pongo a analizar el día, una de las preguntas que debe ocurrir ese día es, ¿fue hoy de olor fragante a Dios? ¿Fue mi día, cómo lo viví, lo que dije, lo que pensé, lo que hice, algo que es de olor agradable a nuestro Señor? Y si no, hay cambios que hacer.
Y el primero que se hace, hermanos, descansen en el perdón que hay en Cristo, descansen en la reconciliación que hemos obtenido, descansen en su estatus como hijos de Dios, pero el siguiente día se me levantan, se arrodillan, si es que oran arrodillados, y le piden a Dios: Señor, ayúdame a vivir un día que sea de olor fragante a ti. Encomendémonos a Dios, hermanos, para que nos ayude en el día, entendiendo que el día tiene que ser entregado al servicio de Dios en todo lo que hagamos, hermanos. Van a decir: no, pero pastor, pues yo voy a trabajar y nada que ver. No. Sé el mejor trabajador de esa compañía. Sé el mejor dueño, propietario, cualquier contexto en el que te encuentres. Estudias, sé el mejor estudiante para honra y gloria de Dios. Vivir tu vida en sacrificio a Dios. A eso somos llamados, hermanos. A vivir de una manera que agrada a Dios, no para ganarse su amor, sino porque ya se nos ha dado. Cualquier cosa que tengamos que hacer, preguntarnos si la decisión que vamos a tomar refleja una vida ofrecida a Dios, hermanos, que es una ofrenda fragante. Y por último, hermanos, ya que están ya todos destruidos los cascos que nos pusimos por las pedradas, que no se nos pase este detalle muy importante. Ya eres un hijo amado. No quiero que se me vayan a confundir. No quiero que pase lo que típicamente pasa. Muchas veces los sermones son un poquito más pesados. Muchas veces nos comparamos al requisito y nos damos cuenta que fracasamos. Nos damos cuenta que tal vez andamos completamente en lo opuesto. Nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que la palabra de Dios exige de nosotros. Y es típico decir: bueno, pues entonces a lo mejor no ando en la fe. Aunque es bueno el analizarnos. Aunque es bueno verdaderamente examinar nuestro corazón. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Esto no depende si le obedeces o no. Esto no depende si tú te estás entregando a diario como una ofrenda fragante a tu Dios. Esto solo depende en tu fe en Cristo Jesús, en haber reconocido tu pecaminosidad y haber entregado tu vida a Él en fe, entendiendo que en Él hay perdón. Hermanos, tenemos que vivir nuestra vida reconociendo que no es por nuestras fuerzas, aunque nos vamos a esforzar. Nuestra salvación depende de la obra de otra persona. Tu obra y la mía no es perfecta. Y gloria a Dios que tu salvación y la mía depende de aquel el cual la obra fue absolutamente perfecta, absolutamente agradable a Dios, como una ofrenda fragante. Ya eres hijo de Dios. Deja que tu seguridad descanse en Dios, pero que moldee tu manera de vivir. Que llevemos a cabo nuestra vida sabiendo que ya somos profundamente amados por Dios y actuar como sus hijos. Todo esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Pablo dice: imiten a Dios, sean como Dios. Amen como Cristo amó y entréguense como Él se entregó en ese amor. A esto se refiere, a llevar a cabo una vida literalmente como la llevó a cabo Jesucristo. Hermanos, entendamos, cuando Cristo viene a este mundo, Él está llevando a cabo varias cosas por nosotros. Está obteniendo para nosotros una salvación permanente, eterna, segura en Él, absolutamente. Pero también viene para ser el ejemplo perfecto. Cuando Cristo nace en esta tierra, se encarna, Él presenta a ustedes y para mí lo que Dios había requerido. Él representa a la humanidad como debería de haber sido. Es el segundo Adán, el más supremo Adán. El que ahora tiene la responsabilidad de representar a sus hijos. Y en Cristo vive perfectamente,
cumple todo lo que Dios requiere. Hace absolutamente todo lo que se pide de ustedes y de mí, lo hace Él. Pero por nuestro pecado, por nuestras fallas, sobre Él va nuestra desobediencia. Él es tratado como si hubiera vivido la vida que tú y yo vivimos. Es puesto a cruz, muerte de cruz. Sobrelleva la ira de Dios en nuestro lugar. Pero resucita. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue dolor fragante. Porque Él llevó a cabo todo lo necesario. Y era injusto que Él fuera puesto a muerte. Vence la muerte, vence al pecado, vence a Satanás, resucita y asciende a gloria una vez más, habiendo completado por nosotros esta obra. E intercede. ¿Y qué es su intercesión por nosotros? Por cada vez que fallamos absolutamente. Pero también hizo otra promesa: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Parte de su intercesión es nuestro cambio, de ir siendo moldeados más y más a la semejanza de Cristo. Y esto que estudiamos el día de hoy llega a tomar un nuevo significado. Cuando antes no podíamos imitar a Dios, ahora la expectativa, habiendo sido hechos hijos de Dios, es de que le imitemos. Hermanos, que el peso, una vez más, de este mandamiento esté ligeramente sobre nuestros hombros. Porque en Cristo ha sido cumplido y por Cristo ahora podemos. Antes era todo el peso del mundo e imposible. Pero ahora, en Cristo, debemos vivir así.